todo aquello que tiene que ver con imágenes, que seguramente iba a llevar mucho tiempo. Sí, desde el aspecto formal vamos a tener que mencionar algún tipo de fojas, sobre todo en lo que hace a la materialidad ilícita. También adelanto que adherimos en un todo al contenido de la alegación del Ministerio Público Fiscal en el aspecto formal, en todo su contenido y obviamente en todo aquello que no se contraponga con lo que a partir de este momento vamos a manifestar. Nuestra alegación va a llevar este orden para que el excelentísimo tribunal conozca cuál es el orden. Yo personalmente me voy a encargar de relatar el cuerpo del delito, la materialidad ilícita. El doctor Facundo Améndola va a tratar la autoría y responsabilidad culpable y el doctor Améndola va a tratar el derecho, para finalmente tomar nuevamente la palabra quien en este momento está hablando. Todos, absolutamente todos, participaron. Todos asesinaron a Fernando Báez Sosa. Nuestro reclamo de justicia ante lo que no dudamos en llamar el suplicio de Fernando Báez Sosa, la responsabilidad de quienes fueron sus 8 asesinos, se resume fundamentalmente en 2 momentos de salvajismo y de horror. 2 instancias, 2 cuadros de este filme imaginario en el que hemos asistido en estas jornadas y en el que no ha sido obra de la imaginación, sino producto de sumar una y otra prueba desde la más descarnada realidad. Para sintetizar el suplicio de Fernando Báez Sosa, la cacería humana de que fue objeto, los invito a visualizar esta imagen que forma parte del plexo acusatorio y creo también de la memoria de todos los que transitamos por las jornadas de debate. Fernando Báez Sosa, de rodillas, sus manos en el piso, y sin siquiera mirar, porque tal vez entendió que esa mirada podía significar una falta de respeto, levanta su mano y pide contemplación. Repito, clemencia. La respuesta, excelentísimo tribunal, fue una patada a la cabeza. Y otra más. Y otra más. Era una bolsa de papas y continuaban castigándolo, pegándole patadas en todo su cuerpo y en la cabeza. Tal vez estaría en algún momento sin signos vitales, pero aún insistieron, continuaban pegándole patadas en la cabeza. Los azotadores estaban ahí cerca, pegados, y decidían el momento oportuno para castigar a Fernando a mansalva, a mansalva. Previamente lo marcaron, lo cercaron, esperaron el momento justo en que se retiren los funcionarios policiales. Así no obtenían absolutamente ningún tipo de valla, nada que lo frene. Accionaron una vez más ese mecanismo que, a la luz de lo expresado aquí por los testigos que fueron sus víctimas en otras localidades, precisamente en otras oportunidades en la localidad de Zárate, los autopercibidos demoledores ya tenían aceitado.
Ya lo habían hecho otras veces, esto de decir y coordinar ataques en contra de personas indefensas, sobre todo por la superioridad numérica. Una vez rodeado, Fernando Báez Sosa lo atacaron, como bien dijo la Fiscalía, por diferentes flancos. Aunque el ataque clave, en un alto alarde de cobardía, fue el que le impusieron por detrás y luego todos, absolutamente todos juntos. Amenazaron, golpearon a aquellas personas que quisieron interponerse en su camino, en su proyecto, en su designio. Y obviamente a partir de ahora empiezan las preguntas. O sea, ¿cabe alguna duda a esta altura del debate si hubo o no intención de matar? ¿Se puede, como hemos oído, hablar de incidente o de accidente? ¿Se puede hablar de una pelea? ¿Nunca Fernando fue amenazado? ¿Nunca fue emboscado? Evidentemente, no hemos tenido ni siquiera en cuenta cuántos fueron sus atacantes y el destino que deseaban de ese ataque. Eran los cazadores y querían realmente su trofeo. La conquista era el trofeo. Celebraron, se abrazaron, comieron hamburguesas. Y todas estas preguntas, yo digo, ¿quién me las podrá responder? Sin lugar a dudas, considero que estas preguntas han sido aquí respondidas sobre todo por las pruebas incorporadas a esta audiencia, los videos, los testimonios, la prueba documentada en base a una gran labor de peritos y forenses. Mucha prueba potenció la ya comprometida y delicada situación procesal de los acusados. Creo que este ha sido el gran resultado de esta diligencia, de esta gran diligencia. Se llevaron el trofeo y lo celebraron, aunque algunos de sus verdugos, hayan en algún momento percibido que algo podía salir mal y trataron de borrar evidencia lamiéndose las pruebas, la sangre de su víctima, cambiándose de ropa, advirtiendo al resto de los verdugos: de esto no se habla, de esto no hay que lorear, manifestaron. Luego comieron hamburguesas. Imagen estremecedoramente bizarra, ¿no? Si las hay. Evidentemente, como en algún momento manifesté, matar les dio hambre. La imagen de Fernando Báez Sosa de rodillas, pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica, ni más ni menos, el pedido de prisión perpetua para los acusados. Esa imagen también creo que explica, resume, justifica absolutamente todos aquellos interrogantes que han surgido de los motivos y de los por qué. Uno ve diariamente que la ficción es superada por la realidad. Uno asiste a hechos que por momentos parecen en serio arrancados de la literatura o de la ficción, pero sin embargo, esos hechos en el plano de la vida real, lo hemos constatado en esta diligencia, superan ampliamente a la imaginación más, pero más retorcida. Lo que ha ocurrido con Fernando Báez Sosa me recuerda a un libro que después fue una película, que desató en su momento una enorme polémica en todo el mundo por la visión respecto de la violencia juvenil, el pandillismo, el rol de la familia, las instituciones y el Estado. Era La Naranja Mecánica, película basada en
en una novela homónima de Anthony Burgess. Una pandilla juvenil de clase media, alta, desata una espiral de violencia y crueldad inimaginables. Pero cuando uno se sienta en esta sala, ve y revé, como han tenido oportunidad de ver los padres de Fernando, los videos, escucha los testimonios, analiza todas las pruebas sobre lo que le hicieron a Fernando Báez Sosa, llega a la conclusión que toda esa realidad cargada de crueldad y de perversión que imaginó Burgess se queda realmente a mitad de camino. Esta representación, después de incontables análisis de los elementos probatorios aquí reunidos, después de haber visto y oído de videos tomados por cámaras oficiales, haber escuchado testimonios de testigos presenciales, de funcionarios, que obviamente nos tocó presenciar, testimonios obviamente todavía incluso conmovidos y atribulados por lo que les tocó vivir precisamente esa madrugada, llega a la conclusión que la prueba pretendidamente objetada por la defensa, que se entienda bien, no es ni siquiera relevante para que la justicia, a través de otros medios probatorios que son abundantes en esta causa, pueda llegar a la condena que a nuestro juicio corresponde en este caso. Estaba pensando también, excelentísimo tribunal, antes de profundizar en el tema de la materialidad ilícita, hacer eje en una palabra también clave que se ha oído en estas audiencias, de parte de la defensa sobre todo, y que acaso explique la actitud de algunos acusados, su falta de arrepentimiento y esa intención por bajarle el precio a algo que realmente no tiene precio, que ni más ni menos es la vida de Fernando Báez Sosa. Aquí hay una causa y precisamente lo que se investiga, lo que hubo fue un asesinato, no fue ningún incidente. Hubo un asesinato planeado, una venganza, una emboscada, una acción criminal coordinada para evitar que la víctima recibiera ayuda, un asesinato en el peor de los estados que puede tener un ser humano, que es indefenso, en estado de indefensión. Y además, practicado de una manera realmente alevosa. La justicia, entendemos desde nuestro humilde entender, debe limitarse a ver y oír lo que se colectó durante estas 13 jornadas y llegar obviamente a una conclusión. Lo que muestran los videos del local bailable, la vía pública, lo afirmado por testigos presenciales, algunos de ellos a pocos metros de la matanza, el desgarrador y certero informe de los peritos y de los forenses. Ver y oír alcanza y sobra para condenar a los acusados a prisión perpetua, acusados que después de matar se jactaron del hecho, buscaron la manera de limpiar rastros y hasta incluso se dieron el gusto de acusar a un inocente. Ver y oír para entender que Fernando Báez Sosa pidió clemencia y no se la dieron. Ver y oír para entender que pidió compasión y tampoco se la dieron. Lejos de eso, siguieron pegándole, pero no de una manera que podría contextualizarse en una pelea, sino buscando la muerte, con golpes que fueron disparos de armas, como bien ha referido el representante del Ministerio Público Fiscal. Cada golpe era un disparo, cada patada era un tiro. Fue Fernando Báez Sosa fusilado a golpes y a patadas.
La copiosa prueba nos lleva, obviamente, a ver, excelentísimo tribunal, que los asesinos de Fernando Báez Sosa tuvieron como motivación un incidente menor dentro del local bailable Lebric. Y aunque nos parezca mentira, toda esa ferocidad, todo ese ensañamiento y la determinación homicida de los acusados tuvo como foja cero un simple y accidental empujón en un lugar donde hemos visto los videos. Era imposible transitar, era imposible caminar, era imposible no ser víctima de un empujón. Luego de ese incidente menor, ocurrido dentro del mencionado local bailable, y tras el que la víctima y las personas que lo acompañaron intentaron de alguna manera recomponer la situación, calmar los ánimos, no eran personas realmente que les guste la fricción, las peleas, cuestión más que constatada durante estas audiencias de debate, pero los azotadores ya habían tomado su decisión inapelable. Tomaron la decisión de matar y mataron. Como expresé inicialmente en nuestros lineamientos del particular damnificado. En este contexto caótico, Fernando Báez Sosa había ofendido ni más ni menos que al líder de esa manada, Máximo Thompson, y obviamente sus obsecuentes de la violencia lo acompañaban de una manera proactiva. Máximo Thompson, a la luz de las pruebas reunidas, es quien ofició de líder de esta manada, anunció el desenlace con un gesto por demás elocuente, el dedo pasándoselo por la garganta de izquierda a derecha, su dedo índice. También vamos a exhibir al excelentísimo tribunal un video un poco más claro, donde precisamente no solamente se constata esta amenaza luego concretada, amenaza de muerte concretada, sino que da por tierra directamente la versión que nos ha dado el acusado Thompson durante la audiencia de debate. Hay realmente numerosa prueba, hay alguna realmente que estremece. Me quedo, por ejemplo, entre otras, con el testimonio del perito Duarte, que nos manifestó que podrían haberlo atendido en la puerta del hospital a Fernando Báez Sosa, que ya no había forma de salvarlo. Fernando Báez Sosa era, excelentísimo tribunal, era un despojo cuando ya se lo habían llevado de trofeo los acusados. Reitero, cada golpe fue un tiro, tuvo ese efecto sobre su persona, fue fusilado a golpes mortales. Nadie que hable seriamente puede ni siquiera repetir en el contexto de esta tragedia de horror y salvajismo la palabra incidente. Reitero, hubo voluntad de matar y por eso mataron. Los acusados tendieron esa madrugada sobre Fernando Báez Sosa un verdadero cerco humano, con la finalidad de asegurarse poder actuar sobre seguro y tener la certeza de que su víctima, su presa, no iba a poder eludirlos. Y lo que es peor aún, no iba a poder contar con ayuda, que aquí, en esta audiencia de debate, se demostró quisieron dársela, quisieron ofrecérsela, pero nadie pudo sortear ese cerco. De más está decir, capítulo aparte, podríamos hablar del estado psicológico en que han quedado muchos de los testigos, de esos 23 testigos que ha mencionado la distinguida Fiscalía. Podríamos decir, como muchos han quedado sin lugar a dudas para tratamiento psiquiátrico y psicológico. Hicieron inteligencia previa para ubicar a la víctima fuera del local bailable. La orden la impartió
Violás. Dijo, es ahora, no es algo menor, no es algo menor dar una orden donde ni más ni menos provoca una muerte, un asesinato. No es menor, no es menor, sin perjuicio de que tenemos mucho más para Violás y obviamente lo vamos a demostrar. No es menor dar una orden y que un joven termine asesinado. Enzo Comelli y Ciro Pertossi avanzaron hacia el objetivo y Thompson también hizo lo suyo. Por su lado, mientras el resto de los verdugos cumplía otro rol fundamental en el crimen. O sea, todos rodeando a Fernando, todos con su intervención, todos pegándole y todos matándolo, asesinándolo. Eso fue lo que pasó. Obviamente es un círculo que debemos cerrar, como también muy bien explicó la Fiscalía. Es un círculo que se debe cerrar no solamente con la fascinación que provocan las imágenes, sino que se debe cerrar con toda la prueba que tuvimos oportunidad de producir, de ver y de oír. Es un círculo, excelentísimo tribunal, que cierra perfectamente. Lamentablemente, estamos hablando de la muerte de Fernando Báez Sosa, pero el círculo cierra, obviamente mis colegas lo podrán manifestar, cierra perfectamente, perfectamente. Y todo aparte, todo fue por la espalda, aprovechando su indefensión, sin ningún tipo de riesgo para la manada, en un acto que yo personalmente, y tal vez es mi moral y mi ética, entiendo, ni el peor de los cobardes haría. Estoy seguro y convencido. Como ya dije, accionaron un mecanismo que conocían, que tenían aceitado, y que evidentemente les era sencillo y les era fácil atacar. No improvisaron ni un solo movimiento. No improvisaron porque ya sabían, reitero, moverse, ya conocían el protocolo y el manual de los demoledores. Fernando Báez Sosa cayó de rodillas, mientras los acusados se turnaban en darle un golpe tras otro sin detenerse a ver cuál era el resultado de su accionar. Esto es la figura de un joven que, al decir de algún testigo que transitó por la audiencia de debate, y ya la vamos a referir, parecía una bolsa de papas, sin reacción, sin movimiento, sin defensa, con la vida escapándosele en cada golpe, con la vida escapándosele en cada herida recibida. No conformes con ver a la víctima, inmóvil, inerte, arrastrándose hasta terminar al lado de un cantero, ese cantero que ya todos conocemos, célebre, tristemente célebre, que es el cantero que está enfrente del local bailable Lebric, sin un mínimo ensayo de defensa, reitero, siguieron pateándolo. Demostramos que fue allí cuando se escuchó una frase que también define, resume, que marca claramente el sentido último de este juicio y la naturaleza del crimen cometido. A este me lo llevo de trofeo. El trofeo fue la vida de Fernando Báez Sosa, un joven casi de su misma edad, con un sinnúmero de ilusiones y de proyectos. Ciro Pertossi ni siquiera tuvo que forzarse en dar esa última patada, puesto que lo hizo con displicencia, sabiendo que Fernando Báez Sosa ya en ese momento era un cuerpo sin vida. Como dato confirmatorio de lo expresado, luego vinieron los festejos, las comunicaciones posteriores, la organización de una reunión con vino y flores de marihuana. Yo
Obviamente fueron muchas jornadas y a veces, hablo exclusivamente de mí, desde la brutalidad profesional, uno normaliza situaciones. Uno le parece, después de oír tantas veces, Trofeo, lo matamos, lo asesinamos, le rompimos la cara, uno va normalizando situaciones. Pero deja a un costado las cuestiones que tienen que ver con la ética y con la moral. En nosotros por lo menos nunca desapareció el dolor, porque siempre tuvimos detrás nuestro a los papás de Fernando. Entonces el dolor siempre estuvo presente, pero sí, en algún momento, tanto video, tanta expresión realmente salvaje, dije, normalizamos una situación que es tremenda y esto me genera una pregunta, ¿no? Después de esta reunión con vinos, con flores, con los festejos, yo digo, ¿qué clase de persona estamos aquí juzgando? O sea, porque también me lo tengo que preguntar, porque también es parte de mi función y de mi tarea. Y me lo pregunto porque no conformes con la macabra faena cumplida, uno de ellos se entusiasmó con la idea incluso de volver a buscar a los amigos de Fernando que no habían sido alcanzados a justiciar. Esto es, o sea, habían matado a una persona, sabían que habían matado a un joven. Y entre alegría, emoción, en algún momento tuvieron la idea, no sé cómo definirla, de volver a buscar a los amigos de Fernando. O sea, creo yo que esto es parte de la respuesta, ¿no? De lo anterior, que era mi interrogante. Excelentísimo Tribunal, tras semejante acto salvaje, no solamente huyeron de la escena del crimen, sino que además trataron de disfrazar lo ocurrido con una serie de maniobras y actitudes que incluyó, reitero, un acto de increíble y suprema miserabilidad. Hay que mencionarlo porque pasó. Como fue acusar de lo ocurrido a una persona inocente, que estaba a cientos de kilómetros del lugar. Una persona que sin tener nada en común con semejante clase de jóvenes, tuvo que padecer horas de angustia hasta que pudo aclararse su situación procesal. Pese, obviamente, que no tengo dudas que lo sufrido por esta persona, falsamente acusada por los acusados, no es nada comparado a lo que le ha ocurrido a los padres de Fernando Báez Sosa. Me gustaría saber quién pagará por toda esa angustia, quién pagará por toda esa desazón, por toda la desesperación que le hicieron vivir a esa familia y también al joven Ventura. Fernando Báez Sosa tenía una vida por delante, planes, sueños, una carrera, metas por cumplir, familia, amigos, amor y tantas otras bendiciones que los acusados le arrebataron por la simple e inexplicable decisión de matar. Porque ese es el concepto que sobresale, excelentísimo tribunal. Al recorrer las instancias de este caso, uno se pregunta por qué mataron, y mataron por matar, por ganar, por un empujón, por llevarse un trofeo en la vida, ¿no? Realmente es inexplicable. No les importó a quién. Evidentemente, desde el primer cruce que tuvieron con Fernando, su plan fue llevárselo de trofeo. La coordinación sincronizada de acciones criminales les permitió al grupo agresor construir una muralla infranqueable. También esto lo manifestamos al principio. Yo creo que me miraban con mucha extrañeza porque parecía extraño, ¿no? Tanta
en jóvenes tanta organización, tanta situación, y obviamente luego observar videos que por sí solo, estos videos no hablan, excelentísimo tribunal. La tecnología es fantástica, es muy buena, pero acá no estamos en videos producidos y dirigidos por un gran director. Son videos que la gente, al ver el horror, automáticamente intenta filmar, y por eso no se ve esto que sí los testigos vieron, que es esta muralla infranqueable, esta valla que construyeron los acusados luego de todos intervenir en la golpiza para precisamente obtener ese resultado final que buscaron desde mi idea y mis pruebas, desde dentro del LBRIC. Amenazado, emboscado, superado en número y sorpresa, indefenso, castigado hasta la muerte. Quería dejar este concepto para pasar ahora, señora Presidente, excelentísimo tribunal, a tratar la materialidad ilícita, siendo que en mis lineamientos he parafraseado la materialidad ilícita, el cuerpo del delito y la responsabilidad penal de los acusados. En esta primera parte trataré exclusivamente la acreditación, reitero, del cuerpo del delito. Entiendo que tras la celebración de estas audiencias de debate, con la prueba rendida durante la misma y la incorporada por su lectura, se ha podido acreditar con el grado de certeza requerido en esta instancia, certeza de apodíctica, que el día 18 de enero del año 2020, en horario cercano a las 4:30 horas, en el interior del local bailable LBRIC, ubicado en Avenida 3, entre Avenida Buenos Aires y el pasaje 102 de la localidad de Villa Gesell, como consecuencia de la excesiva cantidad de asistentes, se produjo una serie de empujones que derivó en un incidente con intercambio de cachetadas y golpes de puño por parte de algunos de los integrantes del grupo conformado por Máximo Pablo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Michel Violás, Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, sobre Julián García Tomás de Alessandro, Juan Manuel Pereira Rosas y Tomás de Alessandro. Lo que motivó que Fernando Báez Sosa intercediera para separarlos y se enfrentara con Máximo Pablo Thomsen, circunstancia que llevó a los asistentes a alejarse de los mismos, abriéndose un círculo, lo que generó la intervención inmediata del personal de seguridad del local bailable, que procede directamente a sacarlos del local. Fernando Báez Sosa se retira por la puerta principal, haciéndolo de forma pacífica y voluntaria, sin oponer ningún tipo de resistencia, y tras él fueron saliendo gradualmente sus amigos, algunos de sus amigos. Por su parte, Máximo Pablo Thomsen, en el momento en que estaba siendo retirado del lugar por personal de seguridad del LBRIC, dirige una amenaza concreta y directa de muerte a través de la realización de una seña inequívoca, consistente en apuntar con el dedo índice de su mano derecha y luego pasarse la mano por el cuello, de izquierda a derecha. El grupo de los imputados es retirado por la puerta lateral, ubicada en la cocina del local bailable, a excepción de Luciano Pertossi, que es retirado unos minutos después por la puerta principal del local. El primero en ser retirado fue Matías Benicelli. Pocos segundos después, en forma violenta, dos empleados de seguridad retiran a Máximo Pablo Thomsen, quien es seguido por el resto de los integrantes del grupo. Fernando Báez Sosa permaneció un rato en la puerta, tratando de reingresar al local bailable, y cuando ve que esto es imposible, decide cruzar la avenida en dirección al kiosco ubicado enfrente del LBRIC, con la finalidad de comprar un helado. Posterior permanece junto al grupo de sus amigos conversando
de una manera pacífica y desaprensivamente. Estaba distraído Fernando en la vereda, reitero, enfrente del local bailable. Al salir, Luciano Pertossi, junto a algunos de sus compañeros, en algún momento de causa, mantiene una breve pelea con un sujeto no identificado en la vereda del local Birland, lindero a Lebric. Se produce la intervención del personal policial apostado en el lugar, ordenando a Luciano Pertossi que se retire en dirección a Avenida Buenos Aires. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración, alterando lo que era el orden de los hechos, de la materia ilícita, aclarando que ahí sí, eso fue una pelea. Ahí había policía y no tuvo problema de pelearse delante de la policía. Esa es una apreciación que ha hecho la Fiscalía y que es muy interesante, porque precisamente cuando había policía ellos se peleaban, seguramente se peleaban. Aproximadamente a las 4:37, Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Blas Inali, Ayrton Michel Violás y Lucas Fidel Pertossi cruzan la calle en dirección a donde se encontraba Fernando Báez Sosa y sus amigos. Un minuto más tarde, Luciano Pertossi retorna al lugar de los hechos por la misma vereda en que se encontraban, ya que los restantes miembros de su grupo estaban en el lugar uniéndose a ellos. Una vez reunidos, llevaron adelante el plan, acordando consciente y libremente matar entre todos a Fernando Báez Sosa. Con perversidad reflexiva resolvieron la manera de ejecutar el hecho, contando para ello con el factor sorpresa, producto de la total desatención de la víctima, que continuaba casi al borde de la vereda conversando con sus amigos. También tuvieron en cuenta el mayor poder ofensivo, producto de la superioridad numérica y la experiencia en aquellos ataques coordinados. Tomaron posiciones en derredor de Fernando y permanecieron al acecho. Fueron un poco más de 7 minutos, lo que les llevó a los asesinos delinear y abordar a Fernando Báez Sosa, esperando el momento oportuno de zona liberada, porque entre ellos y la víctima se interponía un grupo de policías. Aproximadamente a las 4:44, el personal de seguridad de Lebric informa al personal policial apostado en el lugar que se estaba produciendo un incidente de violencia en el ingreso trasero del local bailable, por lo que los 5 efectivos del Cuerpo de Infantería se dirigen hacia el sector, quedando el lugar sin vigilancia. Perdón, señora Presidenta. Bien. Bueno, decidida, voy a hablar del ataque puntualmente, decidida ya la forma en que se produciría la emboscada, aproximadamente a las 4:44:30 horas, Ayrton Violás, constata que el último de los policías que se retiraban había dado la vuelta a la esquina, por lo que procede a dar la orden que iniciará el ataque, gritando: "Es ahora, vamos, es ahora". Procediendo Enzo Comelli y Ciro Pertossi a acercarse a la carrera Fernando Báez Sosa por su espalda, desde su flanco izquierdo y derecho respectivamente, en forma simultánea y coordinada, logrando así el propósito de tomarlo desprevenido y a traición, aplicándole sendos golpes de puño, por lo súbito, inesperado y violento, hicieron que cayera inmediatamente de rodillas al suelo. Simultáneamente, el grupo de agresores, como ya hemos referido, impidió que alguno de los amigos de Fernando pudiera concurrir en su auxilio, agrediéndolos seriamente, físicamente con golpes de puño y patadas, logrando aislar a la víctima, anulando toda capacidad de escape para poder actuar sobre seguro, sin riesgo alguno para sus personas que pudieran provenir de defensa de la víctima o de terceros. Es en este estado en el que el grupo de agresores continuó golpeando a Fernando Báez Sosa de forma brutal, con patadas, con golpes de puño, dirigidos realmente con inusitada violencia a la cabeza,
al cuerpo de Fernando, no deteniendo su accionar por un lapso aproximado de entre 50 segundos y 1 minuto. Durante nuestra alegación vamos a hacer hincapié, pero mucho hincapié, en algo que a veces, obviamente cuando no hay un director que dirige una filmación, las cosas son totalmente diferentes. Pero debemos hacer hincapié en precisamente el ataque brutal que recibió Fernando. Las imágenes no son elocuentes de lo que ocurrió, para nada. Tal vez ni siquiera el relato de los testigos es elocuente y se compadece y tiene simetría con lo que vieron y vivieron. Lo que sí tiene simetría con esa circunstancia es cada testigo que transitaba por esta audiencia nos manifestó cómo se encontraba después de este episodio, cómo se encontraba emocional y moralmente. Por eso insistimos en que no solamente debemos observar los videos, es un contexto general y aún así, más allá de los testigos, tenemos que analizar emocionalmente cómo quedaron esos testigos. Culminada la faena, los agresores se retiran hacia la avenida Buenos Aires, deteniéndose a contemplar el resultado de su obra y a festejarlo con voces de aliento y abrazos, mientras que Fernando Báez Sosa, ya sin signos vitales, sobre la vereda yacía junto al cantero. Ignacio Baudana, Juan Manuel Pereira Rosas, Juan Bautista Besuso, Lucas Beijide y Tomás Agustín de Alessandro resultaron, producto de este episodio, con lesiones leves. Dichas circunstancias se acreditarán con las declaraciones testimoniales que hemos escuchado y por aquellas que han sido incorporadas por lectura, por las pericias llevadas a cabo, por los videos de los domos municipales y las cámaras privadas del EBRIC, como así también por videos caseros, por chats y audios en los que han sido, entre otras cosas, protagonistas los acusados. Será dividida a partir de ahora la materialidad ilícita para su acreditación en 4 episodios que conforman, como adelante, el plan criminal y su ejecución. Antes de exponer el primero de los episodios, debo realizar las siguientes aclaraciones a los presentes. El número de folio de las imágenes a los que haré referencia corresponden a la pericia 321-46-0124 del año 2020, obrante en 2 cuerpos, carpeta de causa escaneada, carpeta de prueba. A los fines de seguir con el hilo cronológico, debo aclarar que el horario de las cámaras del local bailable LEBRIC están adelantadas unos 10 minutos, como también ya ha referido la Fiscalía, con respecto a los domos municipales. El primer episodio, excelentísimo tribunal, consistió en la seña, así lo dividimos, la seña de degüello realizada por Máximo Thompson, derivada del incidente menor suscitado dentro de la pista de baile. Mientras los 8 acusados y Fernando Báez Sosa y sus amigos se encontraban en la pista de baile, y tal como destacaron varios testigos, el lugar estaba a full de capacidad, así fue la expresión de los testigos. Había mucha gente, había que ir pidiendo permiso a cada paso, situación que llevó a Julián García a empujar involuntariamente a Benicelli, quien se encontraba apoyado en la barra, y ante aquel empujón, este dijo, de mala manera, según nos relatan los testigos, paren de empujar. Esta frase fue proferida como incitándolos a pelear, no fue un pedido de relajación, conforme al testimonio de Juan Bautista Besuso. Ante dicha protesta, Tomás de Alessandro, amigo de Fernando Báez Sosa, le dice, estamos todos en la misma, haciendo alusión a que había sido involuntario el empujón. En ese momento, Julián García recibe una cachetada en la nuca, un toque, como así lo han descrito, siendo este el modo en que los acusados provocan la reacción ajena, además de derramar bebidas y empujar, tal como nos relató
y también lo han referido los colegas de la Fiscalía, el testigo Francisco Santoro, oriundo de Zárate. Luego del toque a Julián García, uno de los acusados lo toma por el cuello. A partir de ahí, el altercado en la pista de baile fue elevándose, creciendo, súbitamente, rápidamente. Fernando Báez Sosa, al ver a su amigo tomado del cuello, trata de separarlo. Situación que desencadenó el forcejeo, que derivó, obviamente, en todo lo que ya he relatado, con el desgarro total de la parte posterior de su camisa, tal como lo ilustra el video de la cámara externa del EBRIC, al captar el momento de la salida de Fernando Báez Sosa del lugar. Esto se encuentra a Fojas 464. En el incidente también participaron Thompson, Luciano Pertossi y Benicelli, quien agredió a todos los que se acercaban del otro grupo, en referencia a los amigos de Fernando Báez Sosa, conforme testimonial del personal de seguridad del EBRIC, precisamente quien se ha referido juramentadamente de esta manera ha sido Cristian Gómez. Respecto de Máximo Pablo Thompson, tuvo un intercambio con Fernando Báez Sosa, situación que fue avistada por Maximiliano Ávila, quien reduce por la fuerza a Thompson conforme cámara 14 del EBRIC y folios 93 y 95. Por su parte, Luciano Pertossi también golpeó a los amigos de Fernando Báez Sosa dentro del EBRIC y le dijo a Tomás de Alessandro: el problema no es con vos, el problema es con tu amigo. Bueno, esa reacción de Fernando Báez Sosa contra el líder del grupo fue lo que gestó la situación, fue génesis del encono en su contra. A pesar de que los amigos realmente estaban en otra cosa diferente a lo que podía ser agresores o víctimas de una agresión. La suerte de Fernando, desde nuestro punto de vista, ya estaba echada, pasó a ser realmente un verdadero blanco móvil, estaba en la mira y nada ni nadie iba a disipar el resentimiento en contra de Fernando Báez Sosa de parte de Máximo Thompson y del grupo de obsecuentes de la violencia. Para nuestros ojos y también para Fernando Báez Sosa y también para sus amigos, este altercado fue realmente algo menor. Un simple incidente de boliche. Voy a poner un ejemplo: cuántas veces hemos estado en un local nocturno y hemos sufrido un empujón y no por eso vamos a tener una reacción o el instinto asesino de ir a matar por un pequeño empujón que recibamos. Pues bien, a partir del informe pericial de Fojas 1375, imágenes sobrantes a 1376/8, informe de Fojas 1813/1823 y video 1 MP4 de la carpeta de video de cámara privada del EBRIC, celular cliente, y folios 159/160, se acredita que mientras Muñoz y su compañero trasladaban a Thompson hacia el exterior, hace una seña de degüello. En la grabación se ve claramente cómo señala con su dedo derecho hacia donde se encontraba Fernando Báez Sosa. Reitero, lo pasa por su cuello y estira su brazo. Esta seña, por demás, reitero, elocuente, anunció el desenlace fue un claro indicio de: estás muerto. Inmediatamente todos los acusados fueron expulsados por la salida de emergencia. A partir de las 4:41:25, horario de la cámara de la cocina del EBRIC, cámara número 14, registrado en el video de salida de boliche MP4, el orden de expulsión ha sido el siguiente: Benicelli, Thompson, Comelli, Sinali, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi y Violás. Recordemos que Luciano Pertossi fue expulsado por la puerta principal a las 4:45:47, conforme imágenes sobrantes en los folios 124 y 125, correspondiente a la cámara de seguridad externa del EBRIC apostada sobre el acceso. Esta imagen que se saca de esta cámara, excelentísimo tribunal, tiene una gran... nos da noticia de algo importante. Luciano Pertossi tenía una remera con señas muy particulares que era, insistimos, durante las jornadas de prueba,
en el cuello de Luciano Bertozzi. Esto no es algo menor, porque cuando uno en algún momento pretenda ver, observar, chequear algún tipo de información, no solamente la imagen, que es muy mala, en general son cámaras de seguridad donde la definición no es algo que las caracterice. Se nota claramente este cuello desbocado, podríamos decir, estirado, y luego en la secuencia, ya en algún momento lo vamos a observar, se ve precisamente a quién corresponde esa remera, sin perjuicio que las características generales hablan del acusado Luciano Bertozzi. Había sido producto también, aparentemente, este cuello estirado de un incidente que tuvo dentro del local bailable. Bueno, conforme imagen del folio 185, acreditamos legalmente que Fernando Báez Sosa permanece en la vereda junto a sus amigos Juan Bautista Besuso, Julián García Tabarossi, Santiago Corvo y otros más, con quienes hablaba distendido sobre el altercado acaecido minutos antes, mientras esperaban que salieran sus amigos Corazza, Muslera y la novia de Fernando Báez Sosa, Julieta Rossi, y sus amigas. La sensación, evidentemente, por el relato de todos los testigos, era que ya todo había pasado. No se planteaban posibilidad absolutamente de nada. Esto acredita de alguna manera, acreditado por testigos, por ejemplo Juan Bautista Besuso, habla de la situación en que se encontraba precisamente la víctima, y todo esto obviamente lo va a aclarar muy bien el doctor Améndola cuando hablemos precisamente de este estado de desprotección y de indefensión. El segundo episodio acontece cuando los 8 acusados premeditan el homicidio. Recordemos que Fernando Báez Sosa pasó a ser el objetivo de que tuvo el incidente con Máximo Thompson en la pista de baile. Por ello, los golpes letales, los golpes mortales, estaban exclusivamente dirigidos a Fernando y no en contra de otra persona. Thompson, el líder de este grupo, indica, por su idiosincrasia, indicaba que Fernando no podía salir ileso o con vida luego de haber tenido ese incidente. Este tema no iba a ser gratuito. Entonces, reitero, los acusados son expulsados y salen a la vereda de Lebric a las 4:32:30. Permanecen allí planeando la emboscada y el modo de ejecutar el homicidio. Entre las 4:36:15 y las 4:36:45 se protagoniza aquella pelea que habíamos ya adelantado en el local contiguo, captado por el domo de Avenida 3 y Avenida Buenos Aires, la cual fue avistada por personal de infantería, quien cruza Avenida 3, lo separa, disipa, ordena a Luciano Bertozzi que se dirija hacia Avenida Buenos Aires, orden obviamente que es acatada a las 4:37:04, en donde luego se lo ve caminando hacia aquella arteria. El resto de los acusados permanecieron en la vereda de Lebric, pero al ver que Fernando Báez Sosa estaba en la vereda opuesta, cruzan Avenida 3 a las 4:37:28, conforme ilustran los folios 241 y 242, para acechar ahí ya y ultimar a Fernando Báez Sosa por la espalda y terminar allí de delinear el plan criminal. Thompson cruza, realmente se lo ve furioso, aparentaba mucha furia, estaba, en algún momento uno de los testigos dijo que estaba sacado y evidentemente quería reafirmar, ni más ni menos, que era el líder, o sea, mostrando, entre otras cosas, actitudes de esta naturaleza. Al cruzar, se apostaron en las cercanías del comercio Uki para acechar a su presa, estudiar los movimientos y obviamente también la de los amigos de Fernando Báez Sosa. Se posicionaron para tenerlo en la mira sin que Fernando Báez Sosa y sus amigos puedan detectarlos. Estaban siendo acechados precisamente. Y desde allí, obviamente, terminar de delinear el modo de abordaje. Ahí las imágenes son nobles.
Las imágenes son nobles. ¿Por qué? Porque precisamente se ve a este grupo que estaba realmente en otra cosa. No se ve un grupo esperando una agresión, parapetado, agresivo. Todo lo contrario, estaban conversando realmente de cosas, diría yo, insensibles. Eso sí lo reflejan muy bien las videofilmaciones que ya hemos mencionado. Para asegurarse esa eficacia, realizaron tareas de inteligencia antes de atacar a Fernando, ya que las imágenes de los folios 241 y 242 demuestran que 6 minutos antes de la emboscada, puntualmente a las 4:38:27, Luciano Pertossi camina sigilosamente, muy pegado a la pared de Cipriani, obviamente volviendo hacia donde estaban su grupo. Evidentemente lo que estaba tratando de chequear es algún tipo de circunstancia que pueda abortar el plan. Se dirige directamente a donde se encontraban sus consortes de causa. Pero bueno, Lucas Pertossi evidentemente también confirmó esta situación en la esquina de Avenida 3 y Buenos Aires. Realmente querían constatar si esta zona continuaba siendo una zona liberada para poder así, obviamente, ejecutar el plan asesino sin ningún tipo de riesgo. Por eso se registra a las 4:41:11 por la vereda de Cipriani en dirección Uqui, esquina de Avenida 3 y Avenida Buenos Aires. Ahí permanece en la esquina alrededor de 1 minuto y a las 4:42:13 vuelve hacia donde estaban sus consortes de causa, quienes lo estaban esperando para continuar con el plan. Bueno, tras haber acreditado los extremos expuestos, afirmo que el acuerdo previo se inició en la vereda de Lebric entre las 4:33 y las 4:37 horas aproximadamente. Segundos más tarde, a las 4:37:04 y 4:37:28, Luciano Pertossi y los acusados respectivamente cruzan Avenida 3 y una vez que se reúnen en las cercanías del local Uqui, terminan de concretar el plan criminal, entre las 4:37:40 y las 4:44:15 aproximadamente, apostados detrás de la víctima, para abordarla en manada y organizadamente, cuyo ataque duró unos, reitero, 1 minuto 50 segundos, entre las 4:44:30, reitero, y 4:45:15. Previo a haber acreditado Luciano y Lucas Pertossi la ausencia de peligros que frustren el plan al realizar el relevamiento de la zona. Y también previo a haber aprovechado la circunstancia que a las 4:44:15 todo el personal de infantería se dirige corriendo hacia la calle Paseo 102, tomando dicha arteria para cubrir un hecho, reitero, de violencia y desaparecer de la futura escena del crimen. Yo pretendo facilitarles, sé que esto es muy complicado y son muchos horarios, es mucha información, pero podría repasar cronológicamente. Es muy cansador, pero lamentablemente es nuestra obligación profesional hacerlo, señora Presidenta. Sí, doctor, hágalo tranquilo. Muchas gracias, pido 1000 disculpas. No, sé que esto atormenta a veces tanta información y tanto dato y tanta foja. A todos los presentes les pido disculpas. ¿No? Repasemos. A los fines de facilitar la tarea y obviamente para poder hacer un buen estudio de los movimientos de los acusados y de su víctima y de los amigos de la víctima, voy a hacer un relato de los siguientes movimientos. Voy a sincronizar los horarios cronológicamente, teniendo siempre el horario de referencia, el domo ubicado en Avenida 3 y Buenos Aires Sur. Con ese horario voy a extractar cuál fue la actividad esa noche de todos los protagonistas. A las 4:31:01, Fernando Báez Sosa es expulsado de la pista de baile Folio 112.
A las 4:31:28/40, Fernando Báez Sosa sale por las escaleras de Lebric hasta llegar a la vereda, folios 115 y 116. Entre las 4:31:27 y las 4:32:13, los acusados: Benicelli, expulsado por Cristian Gómez; Thompson, llevado por Alejandro Muñoz y su compañero; y detrás Comelli, Sinali, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi y Violás, pasan por un pasillo interno del local bailable, siendo captados por la cámara número 14 de Lebric, y salen al exterior por la salida de emergencia, conforme video, salida, boliche, MP4, conforme cámara exterior de Lebric. 4:32:19, Fernando Báez Sosa cruza la avenida 3 hacia la vereda de enfrente. 4:32:38/41, se observa la presencia de Lucas Pertossi en la vereda de Lebric, folio 117. 4:33:21, se observa la presencia de Violás en la vereda de Lebric, folio 119. 4:34:19/22, se observa la presencia de Comelli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi en la vereda de Lebric, folio 119, como así también la del resto de sus consortes. 4:35:08, vemos a Violás en la vereda del local bailable caminando hacia Birland, local lindero a Lebric, en dirección hacia Avenida Buenos Aires, folio 122. 4:35:09/14, Luciano Pertossi es expulsado de la pista de baile. 4:35:27, Comelli va caminando hacia Birland, folio 122. 4:35:47, Luciano Pertossi aparece en las escaleras de Lebric, llegando a la vereda a las 4:35:55, folios 124 y 126. Entre las 4:36:15 y las 4:36:45 protagonizan una pelea en la vereda de Birland. 4:36:48/53, se observan en la vereda de Rancho Hambre a Luciano Pertossi, folio 238, dirigiéndose hacia Avenida Buenos Aires para cruzar Avenida 3 por la esquina. 4:37:28, los acusados cruzan Avenida 3 hacia la vereda de enfrente, folios 241 y 242. 4:38:27, Luciano Pertossi se dirige desde la esquina de Avenida 3 a Avenida Buenos Aires, hacia donde estaban sus consortes de causa, previo a corroborar la inexistencia de riesgos que desbaraten el plan criminal en la mencionada esquina. 4:41:11, Lucas Pertossi es captado en la vereda de Cipriani en dirección hacia la Avenida Buenos Aires para realizar la misma tarea que Luciano Pertossi, relevamiento de ausencia de peligros que desbaraten el plan. 4:42:13, Lucas Pertossi va hacia donde se encontraban los acusados, a la vereda del local Uki. 4:44:15, personal de infantería, el cual se encontraba frente en la vereda de Lebric, cruza Avenida 3 y se dirige corriendo hacia calle El Paseo 102, doblando a la derecha. A modo de adelanto establezco que 4:44:30, el grito de Violás, es ahora, vamos, ahora, abordan en manada Fernando Báez Sosa, sosteniéndose durante todo el ataque, los gritos intimidantes proferidos por los acusados Violás y Benicelli. 4:45:15, consuman el homicidio y las lesiones contra todas aquellas personas que intentaron impedir el ilícito para darse a la fuga todos juntos. El tercer momento sucede cuando los acusados aprovechan la zona liberada y a los gritos, reitero, en manada, por flanco derecho e izquierdo, perpendiculares hacia atrás e inmediatamente por todos los flancos, abordan corriendo a Fernando Báez Sosa, a la vez que construyen y sostienen en el tiempo un cerco humano infranqueable para impedir que terceras personas desbaraten el plan homicida. Como he mencionado, conforme las testimoniales de los amigos de Fernando Báez Sosa, se encontraba junto a los amigos en la vereda, enfrente de Lebric, charlando sobre el insignificante altercado acaecido en la pista de baile minutos antes, imagen del folio 185. El clima era distendido, ya habían olvidado lo ocurrido y esperaban que algunos amigos salieran de Lebric para partir todos juntos. Mientras esto sucedía, eran acorralados sigilosa y silenciosamente por los acusados, quienes aprovecharon que el oficial
Leandro Barreca Maidana a las 4:44:15 acude junto a su grupo operativo raudamente a cubrir un episodio de violencia suscitado en un lugar diferente al aludido. Sin personal policial, ahora sí, en las cercanías, conforme testimonial de Santiago Corvo, Federico Raulera, fue Ayrton Violás, al grito de esa hora vamos, quien dio la orden para iniciar la ejecución en su sentido literal. La orden ya estaba dada, es en ese momento cuando Fernando Báez Sosa es abordado, reitero, por el flanco izquierdo y por flanco derecho, por Enzo Comelli y por Ciro Pertossi, simultáneamente para golpearlo fuertemente en la nuca, logrando derribarlo e invalidándolo por completo al hacerlo caer de rodillas, tal como exhibe el video casero de Lucas Pertossi, MOB Imágenes de los folios 180/184 y las declaraciones testimoniales de Luciano Bonamaizón y del doctor Javier Laborde, instructor judicial, que ha hecho realmente una excelente y dedicada labor. Se dedica, es bueno aclararlo, precisamente el doctor Laborde a este tipo de tarea y lo hace muy pero muy bien. En ese abordaje también participa Benicelli, tal como lo ha atestiguado el señor Alejandro Muñoz y también lo ha aclarado en forma reiterada la Fiscalía, que envió la golpiza a escasos metros desde la vereda de Lebric, en un lugar realmente privilegiado. Ahí es cuando inmediatamente y casi de la manera coetánea se suman Violás, Sinali, Lucas Pertossi, golpeando todos juntos a la víctima, acreditándose legalmente dicho extremo con el video casero de Lucas Pertossi, como así también con las imágenes de los folios, 170 a todo el grupo, especialmente a Thompson, quien junto con sus consortes de causa desataron una verdadera carnicería humana concebida solo en la decisión de matar. Innumerables y feroces patadas, puntapiés, golpes de puño, proferidos exclusivamente en zonas vitales como rostro, cuello, cabeza y torso, es lo que en principio noqueó instantáneamente a Fernando Báez Sosa y luego, obviamente, continuaron con un inequívoco fin matador. Esta voraz carnicería, excelentísimo tribunal, se extendió por 50 segundos aproximadamente. Ese fue el tiempo que les demandó a los asesinos matar a golpes a Fernando. Luego, mientras esto se desarrollaba, varios testigos tuvieron el lamentable recuerdo de ser testigos, quienes nos describieron el ataque como lo más violento posible, brutal, sorpresivo y sobre todo con una palabra que es importante, ¿no? Con saña. Yo la saña la emparento siempre mucho con la voluntad. De allí que obviamente inferimos la indudable intención homicida de los 8 acusados. Realmente afirmar lo contrario transgrede las normas de la lógica. Todos participaron, todos mataron. Pero veamos. Brevemente voy a hacer referencia a algunos testigos que también son parte del cuerpo del delito. No voy a profundizar porque esa no es mi tarea, es tarea del doctor Facundo Améndola. Pero quiero aclarar esto que tiene que ver con el cuerpo del delito. Sebastián Saldaño nos dijo que recuerda cómo más de 3 atacantes de pie le proferían patadas y piñas en la cara y al cuerpo de Fernando Báez Sosa mientras estaba tirado en el piso. El testigo Franco Cervera definió al ataque como lo más violento posible. Por su parte, Muñoz lo definió así: nunca vi nada igual. Una persona, como bien lo ha descrito el doctor Gustavo
García, ¿no? Una persona de 150 kilos, de 2,3 metros de altura, una persona avesada, acostumbrada a ver todo tipo de, podríamos decir, de violencia, lamentablemente. Pero bueno, sin perjuicio de esto, él nos manifiesta que hace 20 años que laburo de esto y jamás vi pegar tanto a una persona. Las patadas con mucha violencia y la mayoría en la cabeza. Tomás Bidonde definió la situación y nos dice, yo estaba en ese día, lo vi, es algo que te queda, porque eran golpes, patadas, algo muy agresivo, estuve ahí, fue fuerte. Lo que dije es lo que viví. Otro testigo afectado, señora Presidente. El testigo Marcos Acevedo, que nos ha relatado, no sé si recuerdan, es el taxista, que nos manifestó, todos hemos tomado alguna vez y todos sabemos que una patada en la cabeza puede terminar con la vida de alguien. Acá no hubo piedad, no hubo contemplación y mucho menos clemencia. Y cerró diciendo, hechos como este presencié varios, pero nunca con esta brutalidad. Nicolás Cesa nos dijo que las patadas dirigidas a Fernando Báez Sosa y los golpes contra sus amigos eran fuertes y con intención. Esa fue la descripción que nos hizo el testigo. Voy a dejar para que elabore algún tipo de interpretación el doctor Améndola. Valentín Rodríguez definió a los golpes como muy brutales, muy fuertes, y si bien había visto otras peleas en los boliches, nunca había visto una con tanta fuerza o intensidad de los golpes. El testigo Saldaño remarcó, la situación me impactó porque era la primera vez que veía tanta violencia hacia una persona y en situación de debilidad. Me quedé paralizado, acá no hubo freno de ningún tipo, sino que fue con la máxima fuerza y bronca que tenían. Bueno, y así, obviamente, estos testigos percibieron el objetivo del grupo de los acusados al repetir una y otra vez la hazaña que le llamó la atención a todos. Y así, obviamente, declaró Juan Bautista Besuso, Raulera, Bonamaizón, Alejandro Muñoz, que solamente refiero lo siguiente. Alejandro Muñoz nos dijo, la hazaña era con Fernando, el objetivo era Fernando sin lugar a dudas. Esto que en los albores de la investigación nos parecía una irrealidad, como dije al principio de mi alegación, los propios testigos lo han manifestado aquí en esta audiencia de debate frente al excelentísimo tribunal. Obviamente todos refieren que quien recibía los golpes era Fernando Báez. Pero bueno, los acusados no solamente mataron a golpes a Fernando Báez Sosa en menos de un minuto, sino que también golpearon a todas las personas que intentaron ir en su ayuda, o cualquiera que en definitiva pudiera frustrar el plan. Ellos querían concretar fríamente el homicidio y construyeron ese cerco que he aludido en los lineamientos o en la teoría del caso, de alguna manera, con las preguntas que hemos realizado durante la diligencia de las jornadas de debate y obviamente ya afirmándolo con esta certeza que nos da este momento y la prueba. Estoy tratando obviamente sigo mencionando testigos, señora Presidente, la declaración de Alejandro Muñoz, que dice que vio todos corriendo a atacar a Fernando y que se iban turnando, unos cubrían, otros pegaban, que todo el grupo le pegaba, a pesar de que el que más pegaba era Thompson. Fue una declaración tan importante para mostrarnos la verdad. Fue la declaración de un testigo que pudo percibir mucho más que las cámaras, como normalmente ocurre con los buenos testigos. Coincide obviamente esta declaración con la manifestación de Tomás Bidonde, quien nos manifestó que además de Thompson y Ciro Pertossi, cuando golpeaban a Fernando a la altura del capot,
del auto fue golpeado también por Sinali y por Comelli. Bueno, una vez que los acusados constatan que Fernando Báez Sosa ya se encontraba sin vida, es cuando deciden abandonar el cuerpo inerte, inmóvil, y así obviamente lo han manifestado los testigos Tatiana Caro, Sebastián Saldaño. No voy a hacer referencia a su contenido porque realmente no quiero fatigar al excelentísimo tribunal, sí quiero que sea tenida estas menciones como parte integrante de la acreditación del cuerpo del delito. Este ataque a mansalva dejó obviamente rastros de ADN de Fernando Báez en numerosas prendas de vestir y calzados que usaron los acusados al momento de asesinarlo. Obviamente que esto también se suma a la acreditación del cuerpo del delito. No voy a hacer el análisis del contenido de esta diligencia, realmente tenía previsto hacerlo. Voy a ver si lo tratan los colegas que van a continuar. No quiero cansar ni fatigar al tribunal con reiteraciones y repeticiones, pero sí quiero decir que a modo de protocolo, lamentablemente no se tomaron más muestras de ADN, solamente los forenses se limitaron, seguramente por algún tipo de directiva, a buscar ADN en donde había presuntas manchas hemáticas. Y creo que eso fue un error. Creo que si hubiesen avanzado más en toda la prenda, tranquilamente la ciencia nos hubiese dado muchísimas respuestas que obviamente hoy tenemos gracias a las filmaciones, a los testigos y a muchas pericias, pero realmente creo que fue un trabajo que se pudo haber mejorado. Los resultados de las pericias de ADN todos los conocemos, obviamente son vinculatorios, tienen mucho que ver precisamente con ese contacto y esa actuación de los acusados y el contacto directo con Fernando Báez Sosa. Bueno, los acusados actuaron como un bloque, como una unidad. Creo que ya a esta altura no nos queda ningún tipo de duda, donde la coordinación sincronizada de las acciones criminales facilitó el resultado, la consumación del plan homicida, donde cada acusado aportó su colaboración, cada acusado golpeó, reitero, y por momento era parte de ese cerco humano infranqueable, tal como nos han relatado también diferentes testigos como Tatiana Caro, que fue muy elocuente. No solamente Muñoz hace este tipo de referencias, sino muchos de los testigos. Reitero, para los testigos era más fácil observar este panorama que para nosotros en una imagen. Eso pretendo obviamente que quede claro. Esta violencia máxima ha quedado, creo yo, registrada. Luego vamos a ver si podemos proceder a través de la tecnología a exponer al tribunal alguna cuestión que desde mi alegación pretendo se preste atención. En el segundo 10 del video de WhatsApp, video 2020-0130 a 9:21:53 AM, es en donde se escucha una patada. Estoy convencido que esa patada fue una patada contra la cabeza de Fernando Báez Sosa. Inmediatamente después de la patada y del ruido que provoca esa patada se escucha el horror, las exclamaciones sobre todo de jóvenes mujeres. Voy a intentar en la segunda parte de mi alegación exponer precisamente esa circunstancia que me parece que no es menor para entender el grado de salvajismo. El hecho de impedir que lo auxiliaran y las incesantes e intensas patadas, golpes de puño y puntapiés, los que ni siquiera los testigos presenciales y el médico forense, el doctor Duarte, pudieron cuantificar, proferidas, reitero, en zonas vitales, no podían tener otro final.
no podían concluir de otra manera, uno no podía imaginarse otro resultado final que el que lamentablemente motiva esta audiencia de debate. Esa violencia se tradujo en un escalofriante, diría, sangriento y encarnizado escenario, donde el cuerpo de Fernando revelaba un estado realmente indeseado. En algún momento voy a referir, a hacer apreciación a lo que ha manifestado un testigo de cómo quedó el cuerpo de Fernando. No se demoró mucho la operación de autopsia ni el reconocimiento. Y lo que dijo precisamente este testigo, dijo que ni el peor animal en el medio del campo merece tener, bueno, eso es lo que ha referido, ¿no? Habla, me parece, de la monstruosidad que hicieron con Fernando Báez Sosa. Además de la gran cantidad de sangre y de contenido espumoso proveniente de fosas nasales y cavidad bucal, estampada en varios metros de la vereda, producto de los golpes, de las sólidas patadas, de los puntapiés, revelaban ineludiblemente la muerte, el arrastre del cuerpo por varios metros, la imposibilidad absoluta de defensa de Fernando Báez Sosa, el haber anulado el auxilio de manera coetánea y haber continuado con la sangrienta embestida, amén, que se encontraba abatida la víctima hasta advertir la ausencia de signos vitales, tal como describieron los bomberos voluntarios Estefanía Onieva y Javier Timoteo. Ha sido una circunstancia acreditada por el propio Ciro Pertossi, que nos relató, que nos dijo que la última patada no se le aplicó a Fernando. No era necesario con este panorama realmente. Por último, excelentísimo tribunal, voy a pasar al cuarto momento. Me queda hacer solamente una pequeña descripción de cuál es el cuarto episodio y hablar sintéticamente de la operación de autopsia para terminar mi tarea inicial. ¿De qué manera abandonan el cuerpo? Bueno, Muñoz dice que la huida se desencadena porque uno de los acusados advierte la presencia policial. Dijo, ahí viene la policía, vámonos. Esto sumado a que Thompson ha advertido la inexistencia de signos vitales, como así todo el grupo, creo que estas dos circunstancias generan que abandonen el lugar y había que trabajar o había que agredir y había que matar rápidamente. La posición que cada acusado detentaba al momento de la huida se ilustra en el croquis del folio 196 y coincide con el lugar que ocupó cada acusado en el video de Fojas 213, video de cámaras transeúntes en la vía pública obtenidos del portal Infobae, que ilustra los últimos 9 segundos de ataque. Véase que los 8 acusados rodearon a la víctima para no solamente poder patearlo con sencillez, sino también para poder actuar a la manera de cerco. Reitero, eso lo han visto muy bien los testigos. Como hemos acreditado, el ataque contra Fernando Báez Sosa y sus amigos duró entre las 4:44:30 y las 4:45:15, cuando constataron el resultado muerte. El hecho ya estaba consumado, abandonaron todos juntos la escena del crimen para comenzar a aparecer en las cámaras a las 4:45:31 en la vereda del local Cipriani, el cual está situado a escasos metros de la vereda del local Taxido, lugar donde dejan finalmente a Fernando Báez Sosa asesinado, para luego obviamente seguir rumbo hacia la propiedad locada conforme las imágenes de los folios 249 y 250. Fueron apareciendo en la vereda del restaurante Cipriani para continuar caminando por Avenida 3 en dirección a la reserva, es decir, hacia la propiedad. Citan la arteria 202 y Alameda, calle sin salida y entrada a la reserva, Carlos Gesell, cuyo contrato de locación, también lo refiero, luce incorporado a Foja 600/603.
En el trayecto recordamos que personal de infantería intercepta en la puerta del supermercado Marina, ubicado en la calle Alameda 202 y Avenida Buenos Aires, a Benicelli, a Ciro Pertossi, a Comelli y a Luciano Pertossi, quienes hicieron caer en error al personal convenciéndolos de que ellos no eran las personas buscadas. Ello mientras Ciro Pertossi, obviamente ya lo hemos podido observar, lo ha referido muy bien la Fiscalía, se lamía los nudillos de su mano derecha, borrándose vestigios de sangre de Fernando Báez Sosa. En, obviamente, una clara actitud evasiva, conforme lámina ilustrativa de Fojas 37, acta de visualización de Fojas 30 vuelta y fotografías de Foja 31-34. Conforme a registros del domo ubicado en la intersección de Avenida 3 y Avenida Buenos Aires, a las 4:46:01 comienzan a aparecer en escena Violás y a los escasos segundos llega Thompson, Sinali, Ciro Pertossi, Benicelli, Comelli y Luciano Pertossi. A las 4:53 Lucas Pertossi permanece en la entrada de la reserva, oportunidad en la que a las 4:55 envía a sus consortes de causa el siguiente mensaje de audio que dice: estoy cerca, estoy acá, cerca de donde está el pibe, y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Para luego dirigirse a la calle, a la casa alocada. Bueno, luego pasaron por el complejo Octógono, ahí tenemos una declaración testimonial muy interesante, que es la de la señorita Andrea Fabiana Rano, que nos explica cómo volvían a su domicilio y que se jactaban jocosamente de haber matado a Fernando, profiriendo frases como le llené la jeta de sangre o le rompí toda la jeta. Llegaron a la casa, se sacaron fotos, todas las fotos, los participantes son Lucas Pertossi, Sinali, Thompson, Violás y Luciano Pertossi. 3 se cambian la ropa y obviamente es el momento de las selfies. En ese momento se sacan imágenes y las imágenes son, que también doctora, a los fines de la acreditación del cuerpo del delito. La palabra. Discúlpeme, doctor. Sí. Perdón. Pido las disculpas del caso al doctor, pero está leyendo el memorial y preferiría que se ajuste al código del alegato para que sea un poquito más fluido, porque está leyendo y sabemos que el código dice no se lea. Yo esperé mucho tiempo ya, veo que leí. Tuve contemplación desde ese lugar. Yo sé que hay muchas fojas. Es imposible recordar las fojas. Bueno, sí. No, está bien. Apóyese en los memoriales. Pero, imposible recordar las fojas, doctor. Por eso tengo presente la Yo no voy a hacer lo mismo con usted, doctor, pero voy a estar esperando. Voy a tratar de no leer, voy a hacer un poquito más fluido para... Trataré. La parte fluida realmente era la inicial y espero que sea la última, pero fundamentalmente... Por eso lo dejé. Está bien, no conversen. Me queda claro su planteo, doctor. Entiendo lo extenso del análisis de la prueba. Los alegatos vienen siendo largos. Sí, y tiene que ver con el cuerpo del delito. No tengo muchas alternativas. Está bien. No, todos sabemos que no se pueden leer memoriales. El doctor también. Entiendo que se ha apoyado para mencionar fojas y demás y sígalo haciendo en ese sentido. Bien. Bueno. Igual ya casi terminaba y sí voy a leer una parte de la autopsia, doctor, nada más. ¿La doctora la autorizó? Yo. No, se lo aclaro porque ya faltaba poquito para esta parte que sí es cierto, es algo muy... la parte técnica me ha tocado. Bueno, estábamos en el tema de las selfies. Lucas Pertossi, Sinali, Thompson, Violás y Luciano Pertossi se cambian la ropa y posaron para sacarse fotografías con un lenguaje gestual que habla precisamente de que estaba todo bien, estaba todo bárbaro. Las imágenes son la IMG 20-201-118-060-447 JPG. La otra imagen es la... No voy a repetir el IMG, que es 20-200-118-0600058 JPG, la 051127 JPG y la 050945. Lucas Pertossi y Thompson se dirigen a McDonald's
comen en el primer piso. Y Ciro Pertossi, a las 6:09, envía el siguiente mensaje de voz a sus consortes. Chicos, de esto no se cuenta nada. Bueno, voy a pasar ahora a qué pasaba en la escena del crimen. Conforme acta de desgravación de fojas 1835, 1836, las declaraciones del personal policial Rosso y Virginia Luz Antonelli, se acredita que los mencionados comenzaron a hacer maniobras de RCP, quien no respiraba, quien no tenía pulso, tras habérselo tomado en cuello y brazo, conforme también testimonio de Raulere de Filardi. A las 5:07 concurre arriba la ambulancia número 8 a cargo de la doctora Carolina Garibaldi, quien constató a su arribo que no tenía signos vitales, por eso, colocado que estaba el dispositivo DEA, informaba paciente con asistonia, inicie masaje cardíaco. Bueno, luego de llegado al hospital de Villa Gesell y tratado en el shock room, Fernando Báez Sosa, luego de 40 minutos, directamente pronostican y confirman el óbito. Es un tiempo obviamente protocolar de 40 minutos, se labra informe médico de fojas 16, reitero, constatando su óbito a las 6 de la mañana. El deceso se encuentra corroborado además por acta de necropsia de fojas 43, certificado médico de defunción de fojas 195 vuelta, acta de entrega de cuerpo de fojas 58, informe de óbito 0100112323 de fojas 191, autopsia de fojas 637/640 y fotografías de fojas 2577/8 y 2580/2. Al realizarse la autopsia, el cuerpo de Fernando Báez Sosa presentó pulmones congestivos, hemotórax izquierdo con infiltrado hemático en el colon ascendente y traverso, laceración de cara inferior de hígado, contenido hemático en cavidad peritoneal, múltiples traumatismos de cráneo, múltiples escoriaciones y equimosis en región maxilar del lado izquierdo y en cara lateral izquierda del cuello, y traumatismo del lado derecho de la mandíbula. Todo ello desencadenó un shock neurogénico por traumatismo grave de cráneo, siendo el shock neurogénico el cese de la función nerviosa, como bien ha explicado la Fiscalía, que le provocó un paro cardiotraumático, lo que da cuenta de la existencia de un nexo causal entre los golpes recibidos y las lesiones que se le aplicaron. Estos 4 episodios que conforman el cuerpo del delito se acreditan legítimamente a través de las siguientes constancias: acta de procedimiento de fojas 1-10 vuelta, 11/14, 605-607, informe médico de fojas 16, acta de allanamiento de fojas 36/9, cámaras de Lebric de fojas 24-29, acta de visualización de supermercado Marina, fojas 30/34, autopsia de fojas 637-640, captura de los chats de fojas 368 y 370, video 1 MP4, muestra cuando Thompson realiza la seña de degüello, carpeta de video, cámara privada de Lebric, celular cliente, video salida de boliche MP4, se ven a los 7 acusados, excepción de Luciano Pertossi, salir por el pasillo interno de Lebric, video saliendo de Lebric, Lucas Pertossi, foja 127, video de cámaras privadas de Lebric, carpeta de videos IPP 0304-349/20. Video de Lucas Pertossi, WhatsApp, video 2020-0130. Videos IPP 0304-349-20. Video de cámaras de transeúntes en la vía pública obtenidos por el portal Infobae. Grabaciones de los domos ubicados en la intersección de Avenida 3. Video del supermercado Marina. Audio
caducó, opus, carpeta pasar, video cámaras privadas complejo octógono, carpeta de videos IPP 0304-349-20, imágenes de McDonald's, de Fojas 1259-1263, acta de visualización de videos de Fojas 1294, croquis del lugar del hecho 1372, audio no se cuenta nada, opus, carpeta pasar, video de cámaras privadas McDonald's, acta de levantamiento de evidencia física 349-400, 401, 402, 403/464, informe pericial de Fojas 814/20, pericia sobre pies de los imputados 776 vuelta, informe pericial escopométrico de Fojas 2587, pericia química de Fojas 1464, pericia que constata la presencia de sangre humana 1667-1670, estudio histopatológico de Fojas 1800, actas de rueda de reconocimiento de Fojas 814-1211, análisis de evidencia digital 2695-2733, pericia de cotejo fisionómico de Fojas, de IPP número 321-46-124-2020 en 2 cuerpos. Bueno, el análisis de estas constancias probatorias acreditan con la certeza necesaria que los 8 acusados sabían muy bien que estaban matando a Fernando Báez Sosa. Con las menciones precedentes y con los elementos probatorios en él señalados, doy por acreditado con la certeza absoluta que esta etapa procesal requiere la materialidad ilícita. Solamente unas palabras, señor presidente. Desde que tomamos conocimiento de este horror, desde que asumimos la responsabilidad de asistir a la familia Báez Sosa, desde que empecé a ver cada uno de los detalles y las circunstancias tangenciales de este caso, no he podido despojarme de una sensación de abatimiento y de desilusión. Obviamente más allá del dolor que produce la muerte de un joven. Durante estas diligencias, durante esta audiencia de debate, pude ver y pude precisamente certificar algo totalmente diferente al horror que me traían la idea y las imágenes de precisamente de los acusados cometiendo un hecho de estas características. Y pude ver, ni más ni menos, en personas jóvenes, un verdadero compromiso por la verdad, un verdadero enlace con la justicia que a veces hoy en día tanto necesitamos, y de parte, reitero, de jóvenes que no solamente estuvieron de este lado, sino que también estuvieron interesados por lo que ocurría en estas audiencias y por lo que pasaba en la investigación por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Todo eso, toda esos actos de gente que realmente aportaron mucha claridad y mucha luz, por lo menos a mi parecer, a mi corazón, hicieron obviamente que uno todavía continúe teniendo esperanza en que la juventud es la que nos va a aportar claridad y nos va a abrir el camino del futuro. No todo es horror, no todo es salvajismo, y bueno, y por eso, reitero, terminé mi parte vinculada a la materialidad ilícita. Quería aportarle a la nueva generación del estudio, al doctor Facundo Améndola, la palabra. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Facundo. Pero podría 5 minutos para... De cuarto intermedio, sí, para... cómo no. Perdón. Fin el alegato por parte de Burlando. Ya vamos a ir con diferentes detalles de estos alegatos. Tremendo todo, Fede, ¿Y hasta dónde vamos a llegar? Porque ahora de estos 5 minutos se viene la palabra de Améndola, Diego. Va a hablar Améndola también.
qué? Por lo que me decían, calculo que va a completar un poco lo duro del testimonio o del alegato Burlando. Cacería humana. Ahora lo vamos a ir hablando con los invitados. Tiene que ver un poco